Buenas tardes, a nosotros nos correspondió el tema de perspectivas cognitivas del aprendizaje. Mi grupo está conformado por Angie Carolina Salamanca, Juan David Huapacha, Julián Alexis Unigarro y Lady Caterina Hernández Beltrán. ¿Cómo están, compañeros? El tema que nos corresponde a nosotros son las perspectivas cognitivas del aprendizaje. Entonces, antes de entrar en el tema y a modo de introducción, hay que mencionar al autor Jean Piaget, ya que él considera al ser humano como un procesador de información activo que construye conocimiento y se adapta a los estímulos cambiantes de su entorno. Entonces, según Piaget y su teoría, el aprendizaje a través de interacción con el entorno genera nueva información. Esta se adapta a través de la asimilación y la acomodación. Entonces es importante mencionar las etapas del desarrollo cognitivo que plantea Piaget. Entonces, en la primera tenemos la sensorimotora, que es del nacimiento a los 2 años. Eh, el sujeto o el niño se aprende la conducta propositiva, el pensamiento orientado a medios y fines y la permanencia del objeto. La siguiente etapa es la preoperacional. De los 2 a los 7 años pueden usar símbolos y palabras para pensar. El pensamiento es limitado por su rigidez. Y continuamos con la siguiente etapa, que son las operaciones concretas. De los 7 a los 11 años aprenden las operaciones lógicas de seriación, clasificación y conservación. El pensamiento está ligado a fenómenos y objetos reales. Y en la última etapa, que se da de los 11 a los 12 años en adelante, están las operaciones formales. Aprenden sistemas abstractos que le permiten usar la lógica, el razonamiento científico y el razonamiento proporcional. Entonces, ya entrando en el tema como tal, vamos a hablar sobre la perspectiva cognitiva, que se centra en el procesamiento del pensamiento y en las conductas que reflejan dicho proceso. Entonces, los procesos en relación con el desarrollo que plantea Piaget son los puntos de vista y el proceso de pensamiento. Estos son esenciales para el desarrollo cognitivo. El aprendizaje es la transformación de los elementos significativos que ya poseemos y no la simple adquisición de cosas que se escriben sobre hojas en blanco. Es decir, cómo podemos transformar el conocimiento pues que ya hayamos adquirido anteriormente y cómo lo usamos para una experiencia futura. Obviamente en el aprendizaje está presente la memoria y la capacidad de atención. Por ejemplo, la teoría de Piaget, como ya mi compañero Julián lo explicó. El aprendizaje determina lo que atendemos, lo que percibimos, lo que aprendemos, lo que recordamos y lo que olvidamos. En lo que percibimos lo hacemos por medio de la memoria sensorial. El conocimiento está dividido en tres partes, que es el declarativo, el procesal y el condicional. El conocimiento declarativo es un conocimiento de datos en general del tema que vamos a trabajar, como por ejemplo los hechos, los conceptos, las leyes, las fechas del tema que se va a trabajar. Es como un abrebocas al tema. El conocimiento procesal se refiere a saber hacer. ¿Cuáles son los procedimientos, estrategias, métodos, técnicas o destrezas que usamos para llegar al conocimiento? El conocimiento condicional se refiere a saber ser. Este se refiere a cómo vamos a usar el conocimiento que ya adquirimos, en qué momento lo vamos a poner en práctica. Aquí influye la toma de decisiones, logrando una ejecución más eficaz del, pues en el momento que ponemos en práctica el conocimiento. El conocimiento también se puede clasificar como conocimiento general y conocimiento específico. Cuando hablamos de conocimiento general nos referimos a información útil que usamos para varios tipos de tareas o de actividades y lo implementamos en diferentes situaciones. Y cuando hablamos de conocimiento específico, hablamos sobre la información útil que se va a usar en una tarea específica y solamente la implementamos en una situación en específico. El aprendizaje cognitivo es la manera de cómo podemos transformar la información que ya hayamos adquirido anteriormente.
Obviamente es necesario para el desarrollo y este se basa en la conducta de dicho proceso, es decir, de cómo después de que adquirimos el conocimiento lo ponemos en práctica, en qué momento lo ponemos en práctica y ya sea en un momento específico o en un momento general, como ya lo expliqué anteriormente. Para adquirir un conocimiento debemos relacionarlo con otro que ya poseemos. Las habilidades, conceptos, actitudes y experiencias llevan consigo un conocimiento que hacen un cambio en nuestra conducta o obviamente la forma de actuar. Em, Esto lo conocemos como conocimiento condicional. El aprendizaje se analiza, se asimila y se retiene. En el proceso de adquisición del conocimiento ponemos en práctica o se está utilizando la inteligencia, la atención, el lenguaje y sobre todo la memoria. Y obviamente la puesta en práctica de dicho proceso. Memoria sensorial. Entonces, lo siguiente es la memoria sensorial, es el procesamiento inicial que nos ayuda a transformar los estímulos entrantes de información para poder darles un sentido. La capacidad que tiene la memoria sensorial es muy amplia. Sin embargo, esta información es demasiado frágil en términos de duración, aproximadamente entre 1 y 3 segundos dura esta memoria sensorial. Entonces, otra parte importante eso es la percepción y la atención que va ligada a la memoria sensorial. Entonces, la percepción es el proceso que detecta un estímulo y le da un significado, ya sea en conocimiento nuevo o de algo que ya conocemos. Lo que sigue es la atención, que es el primer paso para el aprendizaje, ya que depende de lo siguiente. Selecciona unos estímulos e ignora otros, limita lo que procesamos, depende de lo que ya esté en los esquemas previos o de lo que se necesite saber y requiere de un esfuerzo. Entonces, a continuación mostramos el sistema de procesamiento de información, que es una gráfica muy importante que tenía que nos muestra el libro, que es importante mencionar que el sistema de procesamiento de información como parte de la perspectiva cognitiva, ya que nos ayuda a entender cómo funciona y se codifica desde la memoria sensorial y, y la atención determina qué información se conserva en la medida de trabajo en la memoria de trabajo para su uso. En la memoria de trabajo la información se vincula con la memoria a largo plazo y la información procesada se vuelve parte de los recuerdos implícitos. Entonces, como vemos en el cuadro, tenemos una memoria sensorial, una memoria de trabajo y una memoria a largo plazo, que ya con esto van a continuar mis compañeros. Eh, entonces es importante mencionar que la memoria sensorial depende de una recepción y dirige la atención a la memoria de trabajo. Aún les voy a hablar acerca de la memoria de trabajo o también conocida como la memoria operativa. La memoria de trabajo es una parte fundamental de la parte cognitiva, ya que ésta se encarga en procesar el almacenamiento temporal de la información para la realización de tareas cognitivas complejas, como la realización matemática, la realización del lenguaje o la parte de racionamiento. Esta también está acertada un poco a la memoria a corto plazo, ya que la memoria de trabajo mantiene la información temporalmente. Por ejemplo, si una persona está realizando alguna actividad o una tarea matemática y no la ha estudiado momentáneamente, entonces por completo se le ha perdido la información y tiene que volver a coger el cuaderno y volver a mirar, a mirar los ejercicios de matemáticas para poder realizar la tarea. O esta si mantiene trabajando constantemente la parte matemática, no se le va a olvidar, pero si la deja de trabajar, por completo se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque la parte matemática es una parte compleja. También tenemos la parte de la lectura. La parte de la lectura es compleja porque necesitamos de nuestro razonamiento para captar y poder descifrar
de qué habla esa lectura, pero si no tenemos toda nuestra atención disponible en la lectura, no vamos a tener la información temporalmente. Entonces, lo que hace la memoria de trabajo es reaccionar en el momento en el cual esté realizando o ejecutando alguna acción, alguna tarea cotidiana que esté haciendo. Entonces, si no la realiza constantemente, pues se perdió por completo, porque la memoria de trabajo capta la información por una cierta duración de tiempo, dependiendo de la complejidad en la que esté. Entonces, por eso es que se hace llamar memoria de trabajo o memoria operativa, porque es un poco llegada a la memoria a corto plazo, porque esta no mantiene una información por tanto tiempo, sino por tanto tiempo, dependiendo la complejidad en la que esté la persona. Como decía anteriormente, si está en una situación, en una realización de un ejercicio matemático y no la ha estudiado y ha captado lo que ha explicado el profesor, en ese instante puede realizar el ejercicio y realizarlo y realizarlo. Por eso constantemente los profesores de matemáticas en un colegio mantienen colocando o explican un tema y colocan varios ejemplos para que los chicos trabajen en esa memoria de trabajo y mantengan temporalmente ahí la información. Pero si estos chicos no trabajan esta memoria, se perdió por completo por la complejidad en la que está el problema. También está la parte racional o está el momento cuando dos personas están charlando y en ese momento tienes que captar lo que estás hablando con esa persona, porque la memoria de trabajo hace eso, poder responder al instante lo que esté hablando esa persona. Pero si usted se distrae con cualquier cosa, no va a poder no va a poder colocar su atención compleja y va a decir de qué me estaba hablando. O lo que yo decía también, por ejemplo, cuando una persona dicta su número de teléfono, por ejemplo, el 314, mi número de teléfono, 314-405-0635. Entonces la persona al que se lo esté dictando va a decir 314-405-06, ¿qué? Perdón, ¿me lo puede repetir? ¿Por qué? Porque tiene una duración de tiempo temporal. Pero es que se hace llamar memoria de trabajo o memoria operativa, porque es la que está operando en el momento en el que nosotros estemos actuando, realizando actividades. Entonces, por eso es que se hace llamar memoria operativa o memoria de trabajo. La memoria de trabajo tiene unos ciertos elementos fundamentales en el cual ella puede trabajar. Tenemos el ejecutivo central, perdón, el ejecutivo central. El Ejecutivo Central se encarga en administrar la información en el cual esté la situación la persona para poder reaccionar al instante y saber reaccionar. Entonces el Ejecutivo Central se encarga como en captar esa información, organizar las ideas para poder actuar al momento. Porque si no tenemos el Ejecutivo Central tendríamos un desorden de ideas y no podríamos actuar en el momento adecuado o no podríamos responder como debemos hacer o no podríamos tener como que esa visualización o el objetivo al cual queremos hacer. Entonces el Ejecutivo Central es el encargado de realizar eso, en captar como la visualización o la atención para poder realizar esa operación o ese problema. Entonces, por eso se hace llamar Ejecutivo Central porque también nos ayuda a resolver los problemas en el que estemos, alguna situación. El fonológico es el que se encarga en estudiar la información variadamente. Es el que nos mantiene como guardadita, no, o sea, como guardadita, sí, la información y repasarla para tenerla ahí contemporáneamente y realizar las actividades cognitivas. Entonces, ese es el bucle fonológico. Estar repasando la información que estemos realizando todo el tiempo para poderla realizar en los momentos cognitivos. Entonces, por eso es fundamental también el bucle fonológico.
Tenemos también la duración de contenido de la memoria de trabajo. La duración y los contenidos de la memoria de trabajo tienen un cierto límite de tiempo, ya que para la memoria de trabajo es difícil retener una cierta cantidad de, de información. Entonces, podríamos decir que la memoria de trabajo puede mantener 4 unidades de temas al mismo tiempo, pero por una cierta cantidad de tiempo, entre 10 a 15 o por lo máximo 20 segundos. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía anteriormente, la memoria de trabajo es la que actúa en el momento de nuestra vida cotidiana, lo que estamos haciendo todos los días, las actividades que estamos realizando. Entonces, por ejemplo, una persona puede ir chateando e ir hablando con la persona, o puede ir escribiendo puede ir escribiendo y puede ir colocándole atención a otra persona, pero si puede colocar la atención en otra cosa, pues se le va a olvidar lo que está escribiendo y lo que le está colocando la atención a la otra persona, porque nuestro máximo de contener, el contenido que podemos tener es de 4 unidades máximo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos rotando repentinamente la información. ¿Por qué? Porque estamos en movimiento continuo, porque estamos en una vida cotidiana, que estamos cambiando cada ciclo, que estamos viendo cosas nuevas, que cada día, en un día vemos una cantidad de información que se nos olvida al instante. Entonces, por eso nuestro máximo es de tener 4 unidades, entre 15 a 20 segundos al mismo tiempo, porque estamos en constante visualización o en constante problemas en nuestra vida cotidiana. Entonces, por eso es que en la memoria de trabajo no sostiene tanto tiempo la información, porque nosotros estamos absorbiendo mucha información al mismo tiempo y por eso es que se nos va olvidando las cositas. Entonces, también se podría decir, en una parte también, que en las etapas de las edades se va olvidando las cosas. Por ejemplo, cuando uno tenía 4 años, uno no se acuerda muy bien qué pasó cuando uno tenía 4 años. ¿Por qué? Porque la memoria de trabajo es muy corto plazo y porque uno, a medida del tiempo, va viendo nuevas cosas, va pasando por etapas, va pasando por experiencias y todo eso uno se le va olvidando, el crecimiento, todo, porque nosotros estamos pasando por cosas nuevas cada día. Entonces, por eso es que la duración de memoria de trabajo es muy corta, dura entre máximo 20 segundos. Dura nuestra querida memoria de trabajo, por lo que estamos en constante movimiento, en constante práctica. Entonces, por eso es que nuestra información no se mantiene. Entonces, por ejemplo, lo que habló un profesor, lo que habló cualquier profesor en su clase, y pasó a la otra clase, y pasó a la otra clase, y pasó a la otra clase. Entonces, como que toda esa información que los profesores le dirigieron se olvidó por completo y tiene que sacar sus apuntes para poder recordar y poder estudiar. Entonces, normalmente para trabajar esta memoria de trabajo y para tener la información temporalmente, hay que trabajarla. Hay que trabajar la información, porque si no se pierde por completo. Y por eso nuestro máximo de contenido de nuestra memoria de trabajo tiene que ser 4 unidades. La memoria de largo plazo es la encargada de almacenar la información de manera prácticamente permanente. A diferencia de la memoria de trabajo, su capacidad y duración es prácticamente limitada, pero su método de entrada es mucho más lento, debido a que la información es mucho más amplia y se requiere un proceso más largo y exhaustivo para poder encontrar la información que uno quiere. Los contenidos de la memoria de largo plazo se pueden clasificar en 3 grupos prácticamente grandes. El primero es el conocimiento declarativo, que está representado por todos los significados, las reglas, las palabras, las imágenes, los símbolos. Es, por ejemplo, saber qué es las reglas de factorización o saber el uso de la gramática en inglés. El segundo contenido es el contenido o el conocimiento procedimental. El conocimiento procedimental es el mismo conocimiento declarativo, pero en la acción. Eso quiere decir que tenemos que saber utilizar todo el conocimiento que tenemos en nuestra cabeza
Un ejemplo es saber cuándo utilizar el presente simple y el presente continuo dependiendo de lo que queramos expresar en una oración. En tercer lugar tenemos el contenido autorregulatorio. El contenido autorregulatorio implica saber cómo manejar el aprendizaje, todo lo que sabemos, cuándo y cómo utilizarlo. Cabe resaltar que es uno de los más difíciles para las personas llevarlo a cabo, debido a que muchas veces se bloquean y no saben cuándo utilizarlo. La memoria de largo plazo está dividida en dos grandes grupos, en dos grandes memorias, por decirlo de alguna manera. En primer lugar tenemos la memoria explícita, la cual es la encargada de tener toda la información que pensamos y evocamos de manera voluntaria. En ella dividimos dos tipos de memoria. Está la memoria episódica y la memoria semántica. En primer lugar tenemos la memoria episódica, en la cual se encuentra toda la información relacionada con nuestras experiencias y los eventos que nosotros vivimos. Además, están todos los procesos y todos los pasos en esta zona del cerebro donde se encuentra la memoria episódica. En segundo lugar tenemos la memoria semántica, la cual es un poco más grande. En ella se encuentran todo el conocimiento como tal, todo el conocimiento declarativo en forma de proposiciones, conceptos y redes de proposiciones, incluso imágenes. Las proposiciones son básicamente la unidad más pequeña de aprendizaje. A la hora de organizar la información en nuestro cerebro, lo que hacemos es agruparlas en grupos que se llaman redes de proposiciones para que prácticamente nuestra memoria a largo plazo sea como una gran biblioteca y sea mucho más fácil y mucho más rápido evocar toda la información que queramos. La memoria implícita es la segunda memoria grande que tiene la memoria de largo plazo. En ella reconocemos tres tipos de recuerdos. El primero de todos es el efecto de condicionamiento clásico, en el cual se encuentran los recuerdos los cuales nos provocan una reacción o una respuesta física o emocional condicionada. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando empezamos a sudar o nos sonrojamos o empezamos a ponernos nerviosos cuando vamos a presentar un examen o vamos a ir al odontólogo. En segundo lugar tenemos la memoria procedimental. Básicamente en esta memoria están todos los recuerdos relacionados con pasos y procesos. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando aprendemos a esquiar o a conducir. A medida que evocamos a la práctica y llevamos el conocimiento declarativo a un conocimiento más procedimental, esta memoria se vuelve cada vez más automática, de manera que estos recuerdos se vuelven prácticamente involuntarios a la hora de pensarse. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el primer día que fuimos a la universidad, estábamos atentos a cada detalle que veíamos en las calles y cómo llegábamos, qué bus tomar. Y básicamente a medida que vamos, ya hasta calculamos el tiempo y sabemos cuándo y cuándo no estamos tarde. En tercer lugar tenemos la preparación, que supone preparar o activar la información que se encuentra en la memoria de largo plazo. Aquí cabe resaltar que la preparación es uno de los métodos principales a la hora de recuperar la información almacenada en la memoria de largo plazo. El almacenamiento y la recuperación de la información de largo plazo. El almacenamiento de la memoria de largo plazo está basada prácticamente en tres grandes procesos. El primero de ellos es la elaboración, que consiste en darle un significado a toda la información nueva que entra en nuestro cerebro. Esta información nueva tenemos que relacionarla, darle un sentido, añadirle algún concepto, alguna red de proposición que le dé significado y permita que esa nueva información se adhiera a nuestra memoria de largo plazo. En segundo lugar tenemos la organización. La organización es más fácil que la elaboración y básicamente se trata de un proceso de organizar la información en conceptos y en esquemas, así como se organiza una biblioteca para que la información sea aprendida más fácilmente y que a la hora de recuperarla, la información sea mucho más rápida poder evocarla. Es mucho más fácil aprender una información que está bien organizada, bien constituida, que una que está desorganizada y sin sentido. En tercer lugar tenemos el contexto. En este lugar tenemos que los aspectos del contexto físico y emocional van a estar involucrados en lo que aprendamos. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando nos recomiendan estudiar en un lugar muy parecido a la universidad, porque todo el contexto que sea muy familiar al original va a hacer que nosotros recordemos y almacenemos la información más fácilmente. Otro aspecto de la memoria a largo plazo es el olvido. El olvido
es cuando básicamente la información no la podemos evocar, no la podemos volver a activar. El olvido de la memoria a largo plazo se da por dos motivos. Está en primer lugar el decaimiento y en segundo la interferencia. En el decaimiento se debe a que con el paso del tiempo estos recuerdos, viéndolo desde una perspectiva biológica, materialista, vemos que las neuronas no se activan y a medida que pasa el tiempo esas neuronas se apagan y se van prácticamente extinguiendo. Llega un punto que cuando queremos recordar eso ya las neuronas están tan apagadas, tan ocultas que ya no podemos activarla y prácticamente esa información se perdió. Y el segundo es la interferencia. Esto en relación con el decaimiento es cuando recordamos cosas nuevas y esos recuerdos nuevos lo que hacen es opacar los recuerdos antiguos, de manera que esos recuerdos antiguos sean mucho más fáciles de encontrar y mucho más difíciles de evocar. Niveles de procesamiento determina el tiempo que se va a recordar la información y que se relaciona con otra información. Entre más completo sea el procesamiento de la información, mayores serán las probabilidades de recordarla. Cuando hablamos de la propagación de activación, nos referimos a recordar un fragmento. Este fragmento lo que hace es activar o estimular nuestra memoria, haciendo que recordemos pues totalmente la información que estamos asociando con ese fragmento. En la recuperación hablamos de un proceso de búsqueda o hallazgo de la información en la memoria de largo plazo, como ya mis compañeros lo explicaron. Cuando hablamos de la reconstrucción, lo hacemos por medio de la recreación de información, basándonos en momentos, en experiencias o expectativas que hayamos logrado hacer durante el periodo de tiempo que duró el proceso de la adquisición del conocimiento. O lo hacemos por medio del recuerdo del momento en que colocamos en práctica pues el conocimiento que adquirimos. Les hablaré de un sistema de aprendizaje llamado mnemónicos. Este es un sistema que mejora el aprendizaje, que permite construir un significado relacionando lo que se va a aprender, ya sea con imágenes, con palabras o con recuerdos que ya están establecidos. En los mnemónicos existen varios sistemas de aprendizaje, como están la memorización mecánica, el efecto de posición serial, el aprendizaje por partes, la práctica masiva, la práctica distributiva y las habilidades básicas automatizadas. Cuando hablamos de memorización mecánica, hablamos de la repetición de información sin que estemos comprendiendo lo que estamos hablando. Es algo así como los loros, que ellos repiten y repiten y repiten y aprenden palabras, pero no están comprendiendo el contexto de lo que están hablando. Cuando hablamos de efecto de posición serial, se refiere al momento de recordar el inicio y el final de la información que se trabajó, pero no recordamos la mitad de la información o del texto que se trabajó. En el aprendizaje por partes lo hacemos por medio de divisiones de listas más cortas de la información que queremos aprender. Por ejemplo, los niños cuando aprenden el abecedario lo hacen dividiendo primero entre las vocales, entre mayúsculas, minúsculas y aprenden completamente el abecedario. Ese sería un ejemplo del aprendizaje por partes. Cuando hablamos de práctica masiva, es una práctica que se realiza durante un solo periodo de tiempo. Lo podemos relacionar con las clases que vemos los sábados de pedagogía y teorías, que lo hacemos durante 3 horas seguidas y no hay un intervalo de descanso. Cuando hablamos de práctica distributiva, se refiere a un periodo de tiempo de aprendizaje más corto que el de la práctica masiva. Por ejemplo, lo podemos asociar con la clase de inglés que tenemos una vez al día y no pues con la clase de teoría o pedagogía que la vemos una vez a la semana y son 3 horas de tiempo de estudio. Entonces, en la práctica distributiva, pues dividimos como por secciones, pues el conocimiento o lo que queremos aprender.
Entonces, obviamente se facilita mucho más el aprendizaje porque no nos están bombardeando con mucha información, sino cada día vemos un tema diferente o complementamos el día siguiente con lo que vimos el día de hoy. Y por último, hablamos de habilidades básicas automatizadas. Estas son destrezas que se aplican sin un pensamiento consciente. Por ejemplo, nosotros todos los días nos levantamos, nos lavamos los dientes después de cada comida, tomamos una ducha a diario. Estas son habilidades que ya adquirimos, que ya sabemos cómo hacerlas y que sabemos que tenemos que hacerlas, pero no lo hacemos con un pensamiento consciente. O sea, ya es como una rutina que nosotros sabemos que tenemos que hacer.